Volvemos a saludar a Pablo Callejón aquí en la mañana de Telediario Federal. Pablo, ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días. Bien, nuevamente, bien. Para quienes se suman ahora, ¿no? Sí, para que se vayan sumando. Para che, todos esto no se saludan, ¿no? Sí. Sí. Che, pero Pablo, va cambiando, la gente va cambiando. Va. Algunos se suman a esta hora. No dijo usted lo de Mascherano, ¿no? ¿Mascherano sigue o no? Porque estábamos acá debatiendo. Es un debate central. Sí. Central. Recién me preguntaron de Armani, ahora ¿qué está pasando? Está complicado el tema. Sí. ¿Qué dice usted? ¿Le daría otra chance? ¿Le dejaría? A mí me parece que lo que importa, sobre todo en las juveniles, debería ser el proyecto, ¿no? Sí. Pibes hay. Pibes hay. Y la verdad que en la cuestión del proyecto es muy difícil de verlo desde afuera. No me venga con grises. No me venga con grises. No, usted tiene la lapicera de Chiquitapia. Usted tiene la lapicera de Yo soy el Chiquitapia en este momento. Usted es Chiquitapia. Yo soy el Chiquitapia en este momento. Soy el Chiquitapia en este momento. Sí. Bueno, la primera medida que debería tomar es dejar de favorecer a Boca con los arbitrajes, digamos. Yo Chiquitapia. Le diría, aflojen. Aflojen un poco, usted claro. Dice, habría que chequear, porque eso no está difamando. No, es objetivo, es objetivo. No está difamando, no está difamando. No sé, pero me parece que ya también en la sub-20 el resultado importa. ¿Importa? Sí, importa. No vamos a ser demagógicos con eso. Importa. Porque además eso también forma, digamos, a Peckerman se lo reconocía por sacar buenos jugadores, pero además puede ser el campeón del mundo. Sí, un gran formador, pero además también acompañado con resultados. Efectivamente. Y además me parece que debería importar, ¿no? Que la selección, la sub-20, no digo la juvenil, las más chicas, pero la sub-20 ya tenga algunas características de juego similares a la selección mayor, sí, ¿no? Bueno, pero porque deberías generar jugadores que complementen ese proceso. Pero hay un dato, ¿no? Me parece que en este proceso, comparando, vos decías Peckerman, estaba muy separado juveniles con la mayor. Parecían dos islas distintas en su momento. Era Peckerman y por otro lado iba Bielsa. Iba Bielsa o iba el Coco Basile en su momento. Bueno, digamos, de hecho, el jugador fetiche de Peckerman, que era Riquelme, no jugaba con Bielsa. Porque tenía que ver con un estilo totalmente distinto. Pero acá hay un cuerpo técnico que está mucho más involucrado en todo, ¿no? Es como que hay una organización mucho más involucrada. Está Placente, que después es ayudante de Aymar en una juvenil, que después es asistente de Scaloni, Mascherano, que fue utilizado por todos también, digamos, que fue convencido por el mismísimo Scaloni para darle continuidad a esta parte. Pero bueno... Yo creo que es muy difícil sostener procesos si no los acompañás con resultados. Bueno, otro más. Pero el proceso debería... Otro más, Ezequiel. Ezequiel. Quedaste solo, Ezequiel. Quedaste solo. No, pero también hay que ver cuál es el proceso. Fue más moderado Callejón, pero lo echó, digamos. A ver, claro, lo echó con elegancia. Lo echó con elegancia. Poneme la firma y te va, pibe. Es así. Muchas gracias, muy lindo, pero... Yo si fuera Chiquitapia tendría otras prioridades ahora para resolver, pero... Digamos, me parece que es muy difícil sostener procesos. Le digo, no fue Mascherano el que renunció. Sí, claro, que no clasificó. Claro, y bueno, renunció él, digamos. Por eso los resultados te condicionan un proceso. Sí. No, me llegó pero no importa. Le está escribiendo Chiquitapia. Dice ¿qué está diciendo? Vos sos como, viste, los periodistas deportivos Buenos Aires que dicen, pará que me está mirando. Y te hacen un y vos decís, ¿qué te digo? Pero decilo. Claro, que nunca sabés si lo inventaron, si le escribió a la madre y se dejaste la ropa tendida afuera y el tipo te hace una gesto. Sí, pero bueno. Claro, cosas que suceden. ¿De qué va a hablar, Pablo? Más allá de Mascherano. Sí, volvemos a lo importante. Bueno, vamos a hablar del tema del dólar soja porque se cierra hoy este proceso en el que había una expectativa moderada en virtud de la sequía. Aparte había arrancado... Y había arrancado muy lento porque se dio en el medio de una corrida del dólar, una cuestión especulativa. La verdad es que no generaba ninguna expectativa. La sequía que vos decías, que se habían bajado las expectativas en un momento. Bueno, se hablaba en un momento de 5.000 millones de dólares, después se bajó a 3.000. Y ya cuando empezó a moverse un poquitito de 100 millones de dólares, 150, decían, bueno, si vamos un poquito más allá de los 1.500 estamos conformes. Lo cierto es que en esta última etapa creció fuertemente, primero porque hubo una tranquilidad en los mercados del dólar en los últimos días, pero además porque en algunos casos hay una necesidad de los dólares y porque no hay certidumbre de lo que pueda pasar, ¿no? Si efectivamente va a haber otro dólar soja, si el gobierno decide sustentarse en lo que pueda llegar en los acuerdos con China y paralizar
esa búsqueda. Y lo hablábamos con Miguel Bosch, ¿no? ¿Qué se sabe de los precios de la soja a nivel internacional? Que vienen en caída. Que vienen en caída, Hay también es otro dato. Muy buena cosecha en Brasil, digamos, con el cual juega con el precio. Efectivamente, el FMI no está dando señales de un acuerdo, por lo menos ahora, y el dólar soja genera un costo fiscal muy alto para el Estado, por lo cual tampoco había certidumbre de que ahí se pudiera descansar. Y esto que llevó, bueno, a que se superaran los 5.000 millones de dólares. Por lo cual ayer fue un día, yo me lo imagino a Pese en el Banco Central celebrando, ¿no? Porque el Banco Central pudo recuperar unos 400 millones de dólares que compró en el mercado y además llegaron los dólares por parte de esto que se denomina el dólar soja 3. Pero vamos a verlo en detalle. Vamos a recorrer con algunas tramas para poder explicar de qué se trata y por qué se considera que se han cumplido las expectativas. Al inicio del dólar soja 3, el 12 de abril, el Ministerio de Economía había estimado que en esta edición se podía llegar a aportar 5.000 millones de dólares. Dijeron, es muy optimista, eso no se va a lograr. Las proyecciones que decían, con 3.500 millones de dólares, en virtud de lo que era la sequía, quédate conforme, ¿no? Y la verdad es que se superaron esas expectativas. Vamos a la próxima trama. Vamos a ver en detalle. La tercera edición se despidió oficialmente, aunque la práctica va a continuar hasta el viernes. Y los números finales ya están por encima de los esperados, incluso a pesar de los efectos negativos de la sequía. Claro, por encima de los primeros 5.000, digamos, no de los 3.500. Efectivamente, por encima incluso de los 5.000, que era algo que decían es muy optimista, bueno, se superaron. Apenitas, ¿eh? Bueno, pero se superaron. Según los números oficiales, el dólar soja 3 aportó 5.086 millones de dólares en esta tercera edición, superando los 5.000 que preveía el Ministerio de Economía el 12 de abril y los 3.500 millones de dólares que decían los mercados, ¿no? Más de 5.000 millones de dólares que entraron a las reservas del Banco Central, que vienen muy complicadas, naturalmente. Emil Ceterre, que es jefa de estudios económicos en la Bolsa de Comercio de Rosario, dijo que se liquidó menos que en la edición anterior. Recordemos que se habían superado los 7.000 millones y hasta los 8.000 millones de dólares. Naturalmente por lo que fue el producto de la sequía, ¿no? No se podía esperar mucho más. Hay una baja de los precios internacionales de la soja. Esto también genera preocupación, pero sobre todo la sequía. La sequía provocó una caída en la posibilidad de recaudación por parte del Estado. El tipo de cambio diferencial para las economías regionales continúa a 300 pesos. Rige desde el 17 de abril también, pero va a continuar hasta el próximo 31 de agosto. En el caso de las economías regionales, esto continúa. Lo que concluye mañana es el dólar soja. Es el dólar soja. Los datos centrales que ha dejado esta propuesta que generó el Ministerio de Finanzas y que eran muy importantes pensando en las enormes complicaciones que tiene la Argentina por la falta de dólares, por el enorme endeudamiento, pero además por la sequía. Exactamente, bueno, una circunstancia al menos que se muestra de manera positiva en economía, ¿no? Que efectivamente. Mostrar resultados positivos para el Ministerio de Economía o para el gobierno ha sido muy complicado en el último tiempo. Sí, y se supone que llegarán también algunas buenas noticias, no se sabe la dimensión de China, por lo cual esto podría generar un alivio y también algún mecanismo de presión al Fondo Monetario Internacional. Hoy es complejo analizar la estrategia geopolítica de acercarse a China en medio de este escenario. Pero también es una realidad que es insostenible este acuerdo con el fondo, que tiene que llegar hasta fin de año porque tampoco el gobierno puede renegociar hoy, porque no tendría el aval político para poder hacerlo, por lo cual es todo entre algodones, ¿no? Ver cómo se llega primero a agosto y luego a octubre. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.